Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar reunido, Padre, aquí de nuevo, Señor. Padre, comiendo de este maná fresco, Padre, que necesitamos, Señor. Necesitamos ese maná fresco todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a podernos, Señor, reunir, Padre, siempre, Padre de la gloria. Oh, Señor, para que sea usted mismo, Padre, dando palabras, Señor, dándonos conocimiento, Padre, de tu palabra, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Tenemos hambre, Señor, de esa enseñanza, Padre de la gloria. Sea usted glorificándose, Señor, en el Maestro, Padre de la gloria, y habiendo nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, Padre, que podamos entender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Padre de la gloria, y llevar esta palabra, Señor, como usted nos ha destinado a hacer, Padre. Te damos gloria, te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, porque usted sabe, Padre, de qué su pueblo tiene necesidad, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Estefanía. Bienvenida a esta casa. Buenas, amén. Gracias. Yo no tengo que poner mi foto o no, ahora mismo está en cámara. Si no quiere, bueno. si puede, si quiere, ¿verdad? Aunque no es malo, está la cámara, puede poner también ahí, cerrarla como muchos de los hermanos hacen, no hay problema. Lo importante es que entienda de que estamos en un estudio y que tiene oportunidad para preguntar, para aportar. No tiene que estar completamente de acuerdo conmigo, pero todos tratamos de hacerlo a través de lo que la Biblia nos enseña. Amén. Bueno. Amén. Okay. Ahora mismo estamos hablando acerca de la Trinidad de Dios. ¿Ok? Y uno de los puntos importantes de la Trinidad de Dios es saber verdaderamente quién es Dios. ¿Ok? Y para saber quién es Dios, lo primero es saber cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos, cuáles son sus, lo que lo hace a él verdaderamente un Dios. ¿Ok? Recordando de que no existe más que solamente un Dios, uno, y fuera de él no hay otro. Ahora, hemos hablado ya de varios de esos atributos. Hemos hablado acerca de la eternidad de Dios. Hemos hablado acerca de la omnisciencia de Dios, de la inmutabilidad de Dios. Y vamos a entrar a hablar acerca de lo que es la omnipotencia de Dios. Si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta antes de que comencemos sobre las anteriores clases o alguna aportación que quiere dar, está completamente libre para poder hacerlo en este momento. O si quiere traer algún punto a colación, estamos aquí para ayudar en todo. Amén. Amén. Hemos hablado que la eternidad de Dios es el punto en que Él es desde el principio y hasta el fin. Él no tiene principio verdaderamente y no tiene fin. Que Él está fuera de lo que es tanto el tiempo de Él como el tiempo del hombre. Lo que es el logos está completamente fuera de Él. No hay nada que lo aprisione como a nosotros, que a nosotros nos aprisiona el presente, porque vivimos un pasado y tenemos un futuro, pero que va a llegar un momento que estos cuerpos de carne van a ser vueltos a la tierra y el alma, que es la que va a ser inmortal, la que es inmortal, perdón, va a subsistir a la muerte del cuerpo físico, pero que viene un día en que el Señor nos va a dar un cuerpo celestial como el que Él tiene para que tengamos una vida
física eterna con Él. ¿Ok? La eternidad nos diferencia en que Dios es el único eterno. Nosotros somos mortales. Los ángeles y nuestra alma son inmortales. O sea, tuvieron un principio de creación y no tendrán un final, sino que será para una eternidad. En cambio, la mortalidad que tiene principio y tiene fin. Amén. Es lo que hace a Dios, Dios. Luego, hablamos acerca de la inmutabilidad, que quiere decir que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que siempre va a estar ahí la palabra que Él dijo, la promesa que Él dio, lo que Él dictaminó, no hay nada ni nadie que lo cambie, incluyendo Él mismo. No cambia su palabra ni sus promesas por nada ni por nadie. Él dijo, dice la palabra, y será hecho. También dice de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros podemos confiar en que si Dios prometió de que si somos obedientes a su palabra, un día estaremos ante su presencia. Porque ese es el pacto que Él nos dio. Él dijo que Él nos iba a dar una vida eterna, que nos iba a llevar a un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay pobreza, donde no hay dolor, no hay nada que dañe estas vidas. Pero como es un contrato, es un pacto, y un pacto es entre dos, tú haces una parte, yo hago la otra. Usted es estudiante, escucha y aprende. Yo soy maestro, estudio, averiguo y le enseño. Así es con Dios. Dios prometió que iba a darnos tantas cosas, pero, dice la palabra, ¿qué pide Dios de ti? Sino que tengas misericordia y que obedezcas. Porque obediencia quiero, no sacrificios. Entonces nosotros tenemos que tener ese punto de que tenemos que obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? La palabra que Dios ya nos dio a nosotros. Esa es la parte nuestra. No es tanto ni que ayunemos, ni que oremos, ni que vayamos a la congregación. No es tanto de que llevemos tratados, ni que prediquemos. No, no es ese lo que nos va a hacer a nosotros estar aceptos ante su presencia. Es nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios, entonces todas las demás cosas, la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio, todo viene en concordancia. Se vuelve un solo grupo. Pero si no hay obediencia, de nada sirve. ¿Cuántos hay que son tremendos predicadores, tremendos maestros, tremendos pastores, hombres con tremendas mega congregaciones, pero están fuera de la obediencia de Cristo? Ahí es donde el Señor va a decir un día, apartaos de mí, que no te conozco. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que el Señor nos diga esas palabras. Al contrario, lo que queremos oír es que diga, ven, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la fidelidad no es nada más que esa pequeña palabra, obediencia. Ahora, ¿cuánto de la Biblia tenemos que obedecer? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que sea un mandato, todo lo que sea una ordenanza, todo lo que sea una dirección, tenemos que obedecerla. No de acuerdo a mi entendimiento, sino al entendimiento que Dios pone en nuestro espíritu para que nosotros lo hagamos. Muchos, hemos hablado que muchos son los que esperan que Dios los obligue a hacer algunas cosas. Dios no va a obligar a nadie. Hay una pauta en nuestro pacto que dice que Dios no va a tocar nuestra voluntad,
nuestro libre albedrío. Usted y yo somos responsables de voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Porque en ningún momento Dios va a obligarnos. Él está a la puerta y toca. El que abra cenará con él y él cenará con ellos. Amén. Esa es la inmutabilidad de Dios. Hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, que quiere decir que Dios conoce todo, sabe todo. Es más, nos conoce aún a nosotros desde el vientre de nuestras madres. Perdón. Él nos conoce desde el momento en que nosotros fuimos engendrados. Él nos conoce en el tiempo cuando nosotros íbamos a nacer y cuando nosotros vamos a morir. Él tiene una fecha determinada para nosotros morir. Pero aquí hay una ambigüedad. Porque el Señor dice que su voluntad es que nosotros cumplamos todos los días de nuestra vida. Y cuando Dios bendiga a mi hermano Edgar, varón, me hacía falta. Amén. Y entonces, ¿cuántos son los años de nuestra vida? Los años de nuestra vida son 120. 120 años determina allá en el Génesis. ¿Y por qué entonces hay tantas personas que mueren antes de los 120 años? Es debido a nuestra forma de vivir. Somos, vivimos en forma errada. Nosotros mismos nos acortamos la vida. Nosotros mismos hacemos cosas que hacen que estos cuerpos decaigan antes de tiempo. Y ahí donde vienen las enfermedades. Amén. Que no hay nadie que esté libre de ellas. Ok. Por muy fiel que sea el Señor, una enfermedad le puede caer a este cuerpo fácilmente y no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, si Dios sabe cuándo yo nazco y hasta cuándo Él quiere que yo viva, que son 120 años, Él también va a ver que nosotros vamos a afectar estos cuerpos y los vamos a hacer que mueran antes de tiempo. Amén. Entonces, esa es la omnisciencia de Dios. Él conoce todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Él es un presente eterno. Amén. Y el otro punto en el que vamos a entrar ahora es la omnipotencia de Dios. ¿Alguna pregunta? Amén. Para mi hermano Edgar y el grupo que está aquí, la pregunta que él me hizo la última vez, y estuve esperando para dársela. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que estaba a Pablo en la casa de Simón en la calle derecha? Ok, se llamaba calle derecha porque era la que traspasaba de un punto a otro la ciudad. Ok, y era la calle principal. Aún existe la calle derecha y la antigua está como a 2 o 3 capas de profundidad de la moderna, pero todavía existe la calle derecha. Así que mi hermano es porque era la calle principal. Amén. Entonces, hablando de la omnipotencia, vamos a leer, por favor, Génesis 17:1. Génesis 17:1. Un voluntario. Dios bendiga ese iPhone. Dios bendiga a mi hermana Annie, mi hermana Belkis, que se han conectado, y definitivamente mi hermano Edgar. Dios me lo bendiga ricamente. Amén. Amén, pastor, a usted también. Amén, sierva amada. Amén. Hermano Edgar, léeme ahí, por favor, Salmos, perdón. Ay, Jehová. Génesis.
Génesis Amén. 17:1. Amén. Dios les bendiga a todos. La Amén. circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Todopoderoso. Él mismo se identifica como el Todopoderoso, o sea, el que tiene todo el poder. Cuando hablamos de la palabra omnipotente, significa omni, completo o sin falta, y potente, poder. Entonces, el que tiene todo el poder, él no está falto de nada. Amén. La soberanía de Dios encuentra una expresión no solamente en la divina voluntad, sino también en la omnipotencia. Es decir, en el poder de ejecutar su voluntad. La Biblia llama a Dios El Shaddai, el Dios omnipotente. Un título que se traduce por omnipotente y que indica la plenitud y riqueza de su gracia. Un título que solamente Él puede llevar. El término está relacionado con una raíz que significa pecho y contiene la idea similar a nuestra palabra exuberancia, o sea que es sobre todo, que tiene de todo. Y es en este versículo de Génesis 17:1 en que aparece por primera vez. Cuando hablamos acerca de la omnipotencia de Dios, tenemos que recordarnos que Él, si es Dios, ¿ok? Entonces, Él tiene el poder de hacer todo o de no hacer nada. Está en su divina voluntad el crear o el destruir. Amén. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia, nosotros vamos a ir buscando si verdaderamente, bueno, sabemos, el Padre es omnipotente y el Espíritu Santo será omnipotente y el Cristo será omnipotente. Ambos tienen que cumplir con con este requisito. Vuelvo y repito, si uno de los tres no cumple uno de los requisitos acerca de los atributos naturales de él, no puede ser ya Dios. No puede ser ya Dios. Él tiene que ser eterno, tiene que ser omnisciente, tiene que ser inmutable y tiene que ser omnipotente. Tiene que tener esas características, si no nos encontramos en un buen problema. Estaríamos todavía en nuestros delitos y nuestros pecados. Salmo 62:11. Hermana Ani, por favor, ¿me lo puede leer? Amén. 62:11. Amén. La palabra del Señor se le así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Una vez habló Dios. Cuando Él declara que Él tiene el poder, que Él es el Todopoderoso, entonces nos dice que Él no tiene que repetir lo que ya dijo. Una sola vez es necesario. No hay más. ¿Por qué? Porque su palabra es poder. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Jesús lo dijo. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no
pasarán. ¿Ve? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, nosotros, seres humanos, mortales, podemos hablar y puede ser que nadie nos escuche lo que nosotros hablamos. Nosotros podemos hablar tanto que muchos quizás lo único que hacen es oír, pero no prestan atención, que son dos cosas diferentes. Muchos ni siquiera quieren oír, sino que se hacen, ¿cómo se dice? Que no les interesa lo que se está hablando. Y eso hace entonces una gran diferencia, porque, óigame, ¿cuántas veces nosotros tenemos que repetir una cosa para que a alguien se le quede en la mente y que entienda que se tiene que hacer? Muchas veces tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque el hombre en sí no tiene esa capacidad, no tiene ese poder para poder declarar cosas en las que solamente Dios puede hacerlo. Pero cuando Dios habla, su voz se oye por todas partes. En el Salmo dice que una vez habló Dios. Entonces, esto afecta a toda la naturaleza. También nos dice que de Él es el poder. Ni una sola criatura en todo el universo, en toda la creación, tiene ni la más mínima cantidad de poder que Dios tiene, a menos que Dios se lo otorgue. Oiga, qué interesante. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda ejercer el poder que Dios tiene en ninguna forma. Hubo uno que quiso parecerse a él y fue echado fuera, fue echado a las profundidades del abismo. Entonces, aquí en la tierra, nosotros, hombres mortales, no tenemos ni siquiera el pensamiento de poder pensar que vamos a tener un átomo del poder de Dios en ningún momento. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene a sí mismo. Ningún hombre, por más poderoso que sea, puede añadir ni incrementar nada al poder de Dios. Amén. El poder de Dios es inmensurable. Y por otro lado, también es inconmovible. No hay nada que pueda hacer que Dios pierda su poder. Por eso cuando leemos en el libro de Ezequiel que le habla a Lucifer y le dice, querubín protector. Wow, muchas veces yo me he puesto a preguntar y digo, ¿verdaderamente el Señor necesitará guardaespaldas? Porque ese es un protector, alguien que cuida a alguien, le cuida las espaldas a alguien. No, Dios no necesita ningún protector, Dios no necesita ningún guardaespaldas que lo cuide a él, no. Él es todopoderoso. Él tiene, óigame, es que no hay una palabra humana verdadera para poder descifrar o poder explicar el poder que Dios tiene. Amén. Ahora, a la luz del significado del término El Shaddai, el poderoso, y de la referencia a su manera de actuar, podemos decir que el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que Él quiere, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. En otras palabras, es el poder de Dios el que activa todo lo demás que Él es, todos sus atributos, tanto los naturales como los morales, es lo que activa
activa esa divinidad a hacer lo que él quiere. Él no necesita hacer ningún acto de nada para hacer. Él simplemente abre la boca, dice y se crea. O simplemente lo desea y sucede. Óigame, ¿no cree usted que es interesante saber que nosotros tenemos como un amigo, como un padre, como un compañero a ese Dios, que no hay nadie que lo pueda, oiga, no pueden hacer nada contra él? Se pueden levantar las legiones de demonios que quieran y nada pueden hacer contra él. El hombre se puede levantar y es una lástima que el hombre trate de hacer que Dios desaparezca del universo cuando el hombre mismo está sostenido por la misericordia de Dios para tener la vida que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Amén. Los consejos eternos serían vanos si el poder no interviniera para cumplirlos. Las ordenanzas eternas serían vanas, no tendrían valor, no tendrían fuerza, si el poder de Dios no interviene para que se cumplan. Sin su poder, su misericordia sería simplemente un acto de lástima. Sin su poder, sus promesas simplemente sería un sonido vacío. No tendrían una verdadera base para cumplirse. Sus advertencias simplemente sería una alarma sin fundamento. O sea, que todo lo que la Biblia declara está gobernado por el poder de Dios. Todo lo que está escrito en ese libro tan hermoso influye en el hombre debido al poder de Dios. Es el poder de Dios el que transforma nuestras vidas. Es el poder de Dios el que nos mantiene en esta batalla. Es el poder de Dios el que nos anima a seguir adelante. Nosotros por nosotros mismos, el mismo Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros simplemente somos barro, somos tierra. El salmista decía, simplemente soy un gusano ante tu presencia. Es lo que nosotros tenemos que entender acerca de la omnipotencia de Dios. Si usted no entiende lo que es la omnipotencia de Dios, si usted no comprende lo grande que es la omnipotencia de Dios, está perdiéndose la parte más importante de la transformación del hombre. El poder de Dios es como Él mismo, es infinito, es eterno, es inconmensurable, no puede ser contenido, no puede ser limitado ni frustrado por el ser humano. Vamos a ver cómo opera el poder de Dios. A ver, Dios bendiga a mi hermana Alba, que llegó. Salmo 89. Amén, amén. Salmo 89, versículo 11 al 14, por favor, hermana Alba. Bueno, Salmo 89, Uh-huh. del 1, No, del 11. Salmo del 89, 11 versículo 11. Al 14. 11 al 14, gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en el Salmo 89, versículo 11 al 14. Bendito sea Jehová.
Dice aquí en la palabra, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, el norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el que hace que las cosas trabajen en la forma como Él decidió. Él es el dueño de todo. En Malaquías dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Uno de los salmos dice que tuya es toda la creación. En fin, toda la palabra nos deja saber a nosotros que nada de lo que existe es fuera de la voluntad de Dios. Todos sabemos que si queremos construir algo o alguna cosa, ¿qué es lo que necesitamos para construir algo? Dígame, algún voluntario ahí. ¿Qué necesita para construir algo? Herramientas, material. Amén. Necesitamos herramientas y materiales. Pero Dios no necesita nada. Dios no necesita nada para construir y para hacer. Lo único que necesita es su palabra, con la que creó de la nada el universo. Y nosotros no podemos entender eso. El hombre no puede comprender cómo es posible que de nada se haya hecho el todo. Y el hombre, la ciencia humana, que no es más que otra religión, anda buscando poder encontrar cómo es que se hizo el universo. Y hasta aquí no tienen verdaderamente una idea. Tienen hipótesis. Hipótesis son solamente ideas prefiguradas. O sea, que ellos mismos se las han inventado para poder declarar algo. Por ejemplo, dicen de que para que existiera este universo hubo una grande explosión. Pero si fuese cierto que fue así, entonces, ¿de dónde vino el material para que existiera esa explosión? ¿Y qué fue el causante de esa explosión? Porque para que haya un efecto, tiene que haber algo que lo cause, una causa. Y eso no lo pueden explicar. Así que nosotros sí podemos explicarlo. Nosotros decimos que la palabra declara que Dios lo hizo. Lo hizo. Amén. Salmo 33:9. Vamos a ver. Mi hermano Rogelio, Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga, pastor. Salmo 3:9. 9. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Hasta qué? Hasta ahí, varón. Ahí nomás. Él dijo. Oiga, no tuvo otra acción. Él dijo y fue hecho. Él mandó. Ese es el poder que tiene Dios. Esa es la facultad que tiene Él de hablar, declarar las cosas, y las cosas tienen que suceder como Él declara que tienen que ser. Ahora, hay algo bien interesante dentro de la palabra, y es que el Señor tiene dos métodos de creación.
Y aquí es donde a veces uno se pone, wow, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Ya. El Señor crea con su palabra, pero cuando son cosas que a Él le pone más importancia, la crea con sus manos. Wow, qué interesante. Vamos a ver. En Génesis 1, del 3 al 23, lo voy a leer yo para que lo oiga. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y para que señoree en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Si nosotros vamos de ahí al versículo 24, nos vamos a dar cuenta que Dios no dijo, hágase al hombre. ¿Cómo es que él dijo? Dios bendiga a mi hermano Juan y mi hermana. Ay, se me fue el nombre. Lucy. Hermana Lucy. Amén. Lucy. Hermano Juan, ¿qué es lo que dijo Dios al hacer al hombre? Dios le bendiga, varón. Amén, siervo amado. Te dice que ¿qué dijo Dios al hacer al hombre? Cuando iba a hacer al hombre, sí.
Bueno, y creo que una de las palabras que él dijo fue, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos. No, dijo. Cuando nosotros leemos en los versículos anteriores que dice, dijo, esa fue la palabra que Dios declaró simplemente y las cosas sucedieron. Pero con el hombre dijo, hagamos. Eso quiere decir que tomó manos en el asunto. Puso sus manos para formar al hombre. No lo hizo con su palabra. No dijo, hágase el hombre. No. Él dijo, hagamos. Diga, mi hermano Edgar. Pastor, perdona la interrupción. Hagamos plural, hubo más, ¿Dios tuvo ayuda? Hagamos. No es que tuvo ayuda, sino que recordémonos que estamos hablando de la Trinidad. Y al él decir hagamos, está hablando el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, ellos tuvieron parte en la creación del hombre. Vamos a ver. El Padre puso la voluntad de hacer al hombre. El Hijo metió sus manos para hacer el muñeco de tierra. Y el Espíritu Santo entró a través de la nariz en ese muñeco para formar a un hombre viviente. Se da cuenta cómo la Trinidad trabaja en un solo pensamiento, en una sola idea. Mientras que en el resto de la naturaleza, desde la luz hasta los peces, todo fue creado con su voz. Pero a los animales y al hombre los hizo con sus manos. Interesante, ¿no? Ahora, hay otra cosa interesante. Génesis 1, no Génesis 1:1. A ver, léame Salmo 104, versículo 5. Hermana Rosa, Dios le bendiga. Salmo 104, versículo 5. Amén. Amén. 104:5 dice la palabra. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Él fundó la tierra. Cuando usted habla de fundar algo, ¿qué entiende? ¿Qué entiende usted cuando dice fundar algo? ¿Fue que apareció así de repente? ¿Qué sería eso de No entiendo bien la palabra de fundar. fundar? ¿Viene Ok. de fundamento? Exacto. Es la palabra de fundamento. Cuando usted va a construir un edificio, ¿qué hace? Lo primero es el fundamento. O sea que el Señor puso un fundamento al crear la tierra. O sea que no simplemente dijo, hágase la tierra. No, Él usó sus manos para hacer la tierra. Él usó su creación, pongámosle, aunque la palabra no le alcanza, porque verdaderamente no tengo una palabra para poder llegar, sus manos físicas para hacer la tierra. Lo interesante es que en el versículo 1 de Génesis 1, dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo primeramente los cielos y después hizo la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia dice en Salmos, se me fue qué salmo es. Lo voy a buscar ahora. Dice de que los cielos y los ángeles fueron creados
por su palabra. Por su palabra. Él hizo los cielos, hizo las huestes celestiales. Todo lo que existe fue hecho por su palabra. Sin embargo, la tierra la hizo con sus manos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos darle más cimiento a eso? Vamos a ver en Job. Job 38. Oh, pastor, ¿usted puede repetir eso? La última cosa. O sea, Dios habló y dijo. Él divulgó su palabra y dijo, háganse los cielos. Y los cielos fueron creados. Dijo, háganse las huestes celestiales. Y se crearon los ángeles, los querubines, los serubines, la bestia, todo el ejército celestial fue creado. Pero la tierra, Dios no dijo hágase, sino que la palabra nos enseña que fue creada con sus manos. Hermana Lucy, creo que es hermana Lucy. Varón. Es el hermano Juan. Amén, hermano Juan. No, yo como de que ustedes entran juntos. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Amén. Sabía. Amén. No sabía. Wow, Dígame. ahí cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra, con los que leyó mi hermana Rosa en el Salmo 104, de fundar, ¿verdad? También podemos hablar de la idea misma, ¿verdad? Algo se funda sobre algo, como usted acaba de decir, fundamento, pero también la idea misma de que algo venga a la existencia. Si hablamos de una fundación, ¿verdad? Por ejemplo, una fundación tiene una persona que lo creó y originó todo, llevándolo algo, el término algo, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, terrenal, llevándolo algo, un ejemplo de aquí. Alguien viene con la idea de una fundación y empieza, pero recoge los fondos y se forma la fundación tal, a nombre de X persona. Pero la idea misma, entonces, es la que dice, bueno, esta persona es el director o el dueño de esta idea porque realmente nació de esa persona. Y, ¿verdad?, cuando hablamos de la creación, leía en estos días y comentaba con una hermana, es un tema muy controversial porque es que el hombre ha querido y quiere, pues, buscar una explicación para algo donde él ni siquiera estuvo por ahí cuando se creó. No estuvo, o sea, está mirando del presente para el pasado. Algo que ya está en existencia, le está buscando una respuesta de dónde vino para atrás, cosa que nosotros que no lo puede hacer, porque un hombre no tiene ni edad para llegar allá, al origen de dónde vino la tierra, quién fundó la tierra. Entonces, cuando la palabra nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios está diciendo, yo la creé, yo no tengo origen, esto vino a existencia, fui yo el formador, la idea vino de mí y ustedes todavía no han podido encontrar la explicación de la tierra, tampoco van a encontrar la explicación de mí mismo, porque yo fui el fundador. Amén. Quería aportar eso ahí bien profundo, esa palabra. No, es de escudriñarla bastante, pero fíjese una cosa, por eso es que yo digo que la ciencia no es más que otra religión, porque ¿qué se necesita para creer de que la Tierra se formó por una explosión? ¿Qué se necesita? Fe. Creer. Simplemente, fe. Eso es fe. Entonces, si es fe lo que tú estás usando para asegurar algo, eso se llama religión. Así que la ciencia es otra religión, lo único que está disfrazada de mucho conocimiento secular. Amén. Y sí, es tremendo el conocimiento. La palabra fundamento es tremenda. Creo que mi hermana Magalis quería decir algo, por favor. Yo vi una manita ahí junto con la de mi hermana.
Dios le bendiga. Sí, estaba tratando hace rato de bajar esta mano y no podía. Amén. Dígame. Hermano pastor, yo me quedé con una inquietud porque yo siempre... Se fue la voz. Sí, no, o sea que me quedé con una inquietud. ¿Me escucha ahora bien? Ahora sí. Me quedé con una inquietud cuando usted dijo que Dios lo único que creó. Yo pensé que Dios solamente había creado con sus manos al hombre, pero usted dijo que también los animales. Yo no sabía eso, o sea, no lo tenía claro. A ver si usted me lo explica un poco mejor. Seguro que sí. Perdone. No, Sí. no, para eso estamos y por ahí vamos. No se preocupe Sí, gracias. lo vamos a traer. Es parte también el porqué del poder de Dios. Ok, pero Amén. para darle fundamento a lo que estaba diciendo acerca de la creación del cielo y las huestes celestiales. Salmo 33:6. A ver, mi hermana, ¿quién ponemos? Hermana María, Dios le bendiga. Dios le bendiga más, pastor. Amén. Salmo, yo tenía Job 38, dije, déjame dejarlo ahí. Porque... Ay, santo. Okay. Salmo, ¿cuál me lo puedes repetir? 33:6. Okay. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando él hizo los cielos, simplemente lo declaró y fue hecho. Cuando hizo a los ángeles, lo declaró y fue hecho. Cuando hizo los querubines, lo declaró y fue hecho. Todo ello, todo lo que existe en el mundo espiritual, fueron hechos por la palabra de Dios. Pero vamos a ver, ya que mi hermana ya lo tenía ahí, Job 38, del 4 al 6, ¿qué dice? Amén. Déjeme irme para atrás porque lo saqué. Ay. Ok. Job 38, ¿de cuál a cuál? Del 4 al 6. Ok. Job 38. Ok. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Sigo? Sí. Oh. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Hasta allí. Okay. Hasta allí. Entonces, quiere decir que Dios no simplemente dijo, sino que él tomó medidas, tomó bases para ponerlas, para fundar, y una piedra angular, que es la piedra principal donde todo el cimento va sostenido. O sea, que él tomó tiempo para construir la tierra como él quería. ¿Y por qué digo yo que primero fueron creados los cielos y los ángeles y después la tierra? Ahí mismo dice de que los ángeles, los hijos de Dios, las estrellas, se regocijaban y aplaudían cuando Dios estaba formando la tierra. Interesante, ¿no? Así que cuando nos ponemos a ver eso, nos damos cuenta de que Dios todo lo hace, todo es importante para él, pero lo más importante, usa sus
manos. Es más, en uno de los proverbios, voy a tratar de buscar ese versículo también, que dice que con sus dedos midió la tierra, el polvo para la tierra. Isaías 40:12. Ay, santo, gracias, varón. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor no declaró con su boca, hágase la tierra. No, lo hizo con sus manos. Entonces, siguiendo el punto para mi hermana, hoy se me fue el nombre, mi hermana Magalis. Vamos a leer Génesis 2, 7 al 9. Génesis 2, 7 al 9. Amén, es que se me va la señal. Génesis 2, Ajá. 7 al 9. Amén. Ok, Génesis 2, 7 a 9 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Y Jehová Ahora, Dios, ahora léame el 19, versículo 19. Ah, ok, el 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. ¿Se da cuenta? Dios con sus manos hizo primero al hombre y después hizo los animales. ¿Cómo los hizo? Con sus manos también los hizo de la tierra. O sea, que nosotros somos la creación máxima de Dios, porque los animales fueron hechos de la tierra con las manos de Dios, pero no les sopló espíritu en su nariz. Al soplar espíritu en la nariz del muñeco de tierra, sucede que se formó un alma, que es la que nosotros tenemos dentro de este caparazón de carne y hueso, que es la que tiene que pelear por la salvación. Amén. Entonces nos damos cuenta de que sí, los animales fueron hechos también de la tierra y fueron hechos con las manos de Dios. Y cuando los iba haciendo, se los traía a Adán y Adán les ponía el nombre. ¿Estamos bien ahí, mi hermana Magalis? Amén, amén. Gracias. Amén. ¿Alguna pregunta que quieran o que tengan por ahora también? ¿Alguna inquietud? Pastor. Diga, mi hermana. Aquí, ¿verdad? En Salmos 95:5 también un aporte, ¿verdad? De que el Señor con sus manos creó la tierra. Salmos 95:5 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Amén. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? O sea, que la creación de la tierra fue algo especial para él. Él bien podía haber dicho simplemente la palabra, hágase. Y se hubiera hecho. Se hubiera ahorrado el trabajo de tener que tocar el polvo. Pero no, él quiso hacer las cosas, especialmente al hombre, con sus manos para que tuviese ese toque divino que el hombre no puede evitar. Y es más, compartió con el hombre su esencia divina. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es la chispa divina de Dios en el hombre. Es el que quiere volver a Dios, pero que la carne no quiere. Y por eso está la pelea que tanto nos habla Pablo, que tenemos que pelear contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y que para eso tenemos que agarrarnos de la vida eterna y que tenemos que hacer un pacto con el espíritu para que entre el espíritu y la carne podamos pelear contra el diablo y la carne. Hermana Rosa, dígame, varona.
Sí, pastor, yo tengo una pregunta referente a Isaías 40:12, el versículo que usted mencionó hace ratito. Aquí se lee todo como pregunta. ¿Cómo se puede entender estos versículos? Cuando Ok. dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Todos esos versículos son con signo de interrogación. ¿Qué quiere decir? Eso es como cuando se presentó con Job, que le preguntó a Job para poder enfrentarlo, de que Job se diera cuenta de que él no tenía verdaderamente una razón para creer que él era justo. En este caso, cuando Isaías nos está hablando eso, es para dejarle saber a los hombres, al pueblo que está hablando, de que verdaderamente el pueblo está lejos de lo que, de quién es Dios, y por eso ellos se han alejado más debido a su falta de buscar a Dios. Y él está diciendo, tan sabios son ustedes que que me pueden explicar esto. ¿Y quién le puede explicar eso a él? Diga, mi hermano Edgar. Pastor, Dios le bendiga. Debido Amén. a que ese pasaje tiene tanta signo de interrogación, es simplemente por lo que dice el encabezamiento del capítulo, que dice consolar. Dice Jehová consola a Sión. El Señor está consolando a Sión, a su pueblo, y desde luego le está hablando a Isaías. Solo está consolando debido a que hay tantas preguntas y el Señor le está respondiendo. Por eso es que dice, lo está consolando. Y eso es lo que dice el encabezamiento del capítulo. Del capítulo, sí. Pero cuando nosotros leemos más abajo, nos damos cuenta que él está confrontando al pueblo. No le está diciendo simplemente crean en Dios porque Dios es omnipotente. No, más abajo, cuando leemos, no me recuerdo cuántos versículos abajo, habla acerca de que los confronta acerca de que ellos están idolatrando otras cosas y les dice, el herrero o el hojalatero dice, forma la imagen y le da le da forma y le está dando a entender que lo que ellos están haciendo es idolatrando imágenes vanas que no tienen poder como el poder que él tiene. Entonces, es lo que lo está llamando, es a una recapitulación. O sea, que vuelvan en sí y entiendan que no hay un Dios como el Dios de ellos, que nada de lo que los otros pueblos hacen y dicen puede acercarse al poder que él tiene. Hermana Lucy. Amén. Así mismo, pastor, ahí en el versículo 26 es donde empieza lo que usted acaba de mencionar, comparando lo que la levantada y con las gestuas tiene en mano, y del versículo 26 en adelante. Pero en el versículo 25, después de una serie de preguntas, como dice mi hermana Rosa, dice el santo. O sea, como si fuera una firma. Después que el Señor hace preguntas, y hay algunas que tienen pues también una explicación a la misma pregunta. Entonces, en el 25 dice, ¿a qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Después que hace toda esa pregunta, entonces ahí empieza a dar una explicación, la parte que usted acaba de mencionar. Es como después que él hace toda la pregunta, afirma toda esta pregunta y todo esto, esta explicación que estoy tratando de dar, es el santo quien la dice, dice el profeta. Amén. Ese es el punto básico. Él declara quién es él, todo lo que él puede hacer, y eso es una ínfima parte de todo lo que él puede hacer. Entonces, ¿por qué tú, pueblo de Israel, estás adorando otros dioses que simplemente son nada? No pueden caminar, no pueden hablar, no pueden oír, tienen que cargarlos, tienen que vestirlos, no pueden hacer nada. Entonces,
Y ahí es donde está el punto acerca del poder de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿alguien más que quiera, tenga alguna otra sugerencia, otra pregunta? Amén. Cuando salimos a un campo de noche, lo que más nos atrae la atención es ver el cielo estrellado. Aparte que nos fascina verlo, nos preguntamos, ¿cómo fueron creadas las estrellas? ¿Cómo fueron hechas las estrellas? Y las constelaciones. Porque las constelaciones tienen un patrón definido y nunca cambian. Nunca cambian. Y el número de las estrellas y de las constelaciones son millones de millones. Y todo funciona en una perfección completa. Mire, está la perfección en la que el universo trabaja, se mueve, que lo han comparado como a un reloj. Porque no tiene falla. No tiene falla. La Tierra da vuelta alrededor del Sol y nunca choca con la Luna. Marte y Venus son los más cercanos, pero no se acercan suficiente para decir que están que pueden colapsar. Se mantienen en su distancia, se mantienen en su órbita. ¿Quién puso esa ley sino uno que tiene poder para sostenerlos? Ese es el poder de Dios. Y aún nos ponemos a pensar en todo lo que Dios ha constituido con su palabra, sin materiales de ninguna clase. La obra imponente de la creación del universo emergió de la nada. Un simple mandato hizo que se hiciese. Allá apareció el hermoso edificio del universo adornado con todo su esplendor, mientras los serafines alababan a Dios por todas las perfecciones del todopoderoso creador. Wow, yo creo que si nosotros nos pudiésemos verdaderamente a meditar la clase de Dios que nosotros tenemos, y no es porque lo merezcamos, no es porque nosotros hayamos hecho algo suficientemente bueno para merecer que Él esté a nuestro lado. Al contrario, nosotros somos, ¿cómo dice la palabra? Infieles. Nosotros le fallamos al Señor en cada momento. Sin embargo, su fidelidad es tan grande que aún así nos extiende la mano para que nosotros volvamos hacia Él y no nos apartemos de Él. La obediencia, estaba hablando yo al principio, es la base fundamental para poder mantener al Señor agradado. Entre más le obedecemos, más se agrada. Entre más se agrada, más nos bendice. Y entre más nos bendice, más lo agradamos. Así que la obediencia, mi hermano, es lo más importante. Usted puede hablarme de leer la palabra, puede leérsela, puede estudiarla y puede memorizársela de Génesis, Apocalipsis, y eso no funciona. Usted puede pasar 40 días en ayuno y tampoco funciona. Nada funciona si usted no es obediente a la palabra de Dios. Y el punto más importante es que usted no puede ser obediente a la palabra de Dios, ni por temor, ni por fuerza. Tiene que ser por amor. Porque si no es por amor, somos címbalos que retiñen. Somos nada.
Así que por amor nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Es más, no podemos pensar de que voy a ser obediente para que Él me bendiga. No. Ya me bendijo. Solo con estar vivo ya es una bendición. Solo con tener la luz del día, de poder ver, de poder levantarme de mi cama, ya eso es una bendición grande. Entonces, ¿cómo yo no puedo decirle, Señor, lo que tú quieras? Sabiendo que Él es poderoso. Y esto es lo que a mí siempre me ha intrigado y siempre me tiene, wow, siendo Él poderoso, no nos obliga a que le obedezcamos. Nos pide que lo hagamos y que lo hagamos por amor. Porque si no lo hacemos por amor, estamos construyendo en hojarasca, en madera y en heno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él venga y nos lleve, porque seremos salvos, dice, todo lo que hayamos hecho va a estar perdido. No vamos a tener nada que presentarle a Dios, más que simplemente te obedecí. Fui obediente y te acepté como mi Señor y Salvador. Seremos salvos, pero tendremos pérdida de todo lo que hayamos hecho en la tierra. En cambio, el que es obediente, dice la palabra, que está construyendo en oro, plata, piedras preciosas. Y entonces, cuando venga el momento en que el Señor pruebe nuestras obras, vamos a salir refulgentes, vamos a salir victoriosos. Muchos creen que no hay niveles de bendición. Déjeme decirle que sí hay niveles de bendición. Así como hay niveles de castigo, hay niveles de bendición. Si no, el Señor no lo hubiera dicho. Así que yo quiero ver de cerca al Padre. Yo quiero ver de cerca al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quiero verlo cara a cara. Lo que yo hago, tengo que hacerlo por amor. Si no, estaré en la última fila, quizás allá en la colita. Pero yo quiero verlo de cerca. Esa va a ser mi mayor bendición. Amén. Alguien que tenga alguna pregunta. Alguien que quiera aportar algo. Dígame, hermano Edgar. Ay. Pastor, yo le tengo una pregunta de tarea. Amén, amén, me gustan. En el Antiguo Testamento, muchos diferentes lugares dice, y fue su nombre hasta hoy en día. Cuando la palabra relata, y ese es su nombre hasta hoy en día, ¿es hasta el día que el escritor lo escribió o hasta mis días? No, hasta el Por día en que el favor. escritor lo escribió. No hasta el día en que el mis días. escritor, no. Es hasta el día en que el escritor lo escribió. Porque él no tenía idea de qué iba a suceder en el futuro. No tenía una revelación de eso. Sino que está hablando, escribiendo lo que sucedió, un relato histórico. Entonces lo pone hasta este día. Eso es así. Porque, por ejemplo, cuando habla acerca de las piedras que pusieron al frente del río Jordán, entonces el escritor dice, hasta este día están ahí. Nosotros vamos a buscarla, ya no están. Eso quiere decir que no cuando yo estoy leyendo la Biblia, quiere decir que porque yo lea y diga hasta hoy día, no quiere decir que hasta mi presente, sino al presente de ellos, ¿verdad? Exacto, pero recuérdate una cosa, como dice la palabra, tenemos que leerla en el espíritu para poder entender lo que es espiritual. Porque hay muchas cosas que todavía subsisten hasta estos días y eso no lo puede cambiar nadie. Por ejemplo, las estaciones de los años, los días, el movimiento, todo eso existe hasta este día y sigue hablando la Biblia acerca de este día. Pero eso no es... Ajá. Por eso le hice la pregunta, porque hay algunos lugares que todavía tienen ese nombre hasta mis días. Ajá. Por eso me conllevó a hacerle la pregunta, porque se da el caso que en algunas partes es hasta aquel día y en algunas partes está que es a mis días, diría yo.
No, cuando el escritor habla acerca de su tiempo, hasta este día. Ahora, que hayan permanecido hasta nuestro día, es a un punto un poco diferente, pero sí, es hasta el tiempo en que él estaba escribiendo. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Siri, Dios te bendiga. Dígame. Oh, sí, quería preguntar cuáles son los niveles de las bendiciones. Como está interesante eso. Amén. Ok. Dios le bendiga. Amén. Amén, mi hermano Siri. Ok, mi hermana Estefanía. Por ejemplo, cuando habla acerca de que vamos a recibir galardones de parte de Dios, ¿ok? Hay 7 diferentes coronas que el Señor tiene preparada para sus hijos. La primera es la corona de la vida eterna. Esa todo el creyente la tiene. Todo la vamos a llevar. Pero después viene la corona de la victoria, la corona de gloria. 7. Entonces quiere decir de que unos van a tener más que otro nivel de bendición, dependiendo de cómo el corazón del hombre haya trabajado para con Dios. Cuando habla acerca de los premios, dice de que el que edificare, dice, con oro. Ese es se le conoce aquí en la tierra como el rey de los metales. En lo alto. Luego viene y dice plata. Ese es más bajo que el oro. Luego dice piedras preciosas. Eso es más bajo que la plata. Entonces hay un nivel ahí también que se tiene que llevar a cabo. Y si habla acerca de hojarasca, de madera y de heno, quiere decir que hay otro nivel que es prácticamente perdido, que no tiene fuerza, que solamente es por misericordia de Dios que está ahí. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que hay diferentes niveles de bendición. ¿Cuántos niveles? Ahí sí yo me quedo quieto. Ahí sí me quedo quieto. Porque yo he llegado hasta las 7 coronas, pero de ahí no sé si habrá más. Así que, pero sí hay niveles. Gracias. Esa fue mi pregunta. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que tenga alguna idea? Bueno. Hermano Siris. Dígame, pastor. Léeme Génesis. Oh, perdón, no, esto ya lo leímos. Ya. Dios creó los cielos y las huestes celestiales con su palabra, de acuerdo a Génesis 1, parte 1. Pero con las bestias del campo y las aves usó sus manos al hacerlas del polvo de la tierra. Eso está en Génesis 2:19. Al hombre también lo hizo con sus manos, lo mismo que los animales, pero con la diferencia que a él le influyó espíritu de vida. ¿Y qué es ese espíritu de vida? Hoy sí, hermanos, si léeme ahí Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. 12:7. Bendito. 12:7, ¿verdad? Amén. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Amén. O sea, cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra, que es el cuerpo de carne que tenemos. El espíritu del hombre, salvo
no salvo, bueno, malo, no importa, vuelve a Dios, porque Dios fue el que se lo dio. Entonces queda la tercera parte, el alma. ¿Sabe que hay pecado carnal? Hay pecados del alma y hay pecados del espíritu. Y todos estos pecados afectan solamente al alma. Porque el cuerpo vuelve a la tierra, ya no pasa nada con él. Se acabó por el momento. El espíritu de quien quiera que haya sido, vuelve a Dios, porque es de Dios. El que va a sufrir las consecuencias es el alma. Y eso es lo interesante de entender lo que es la salvación. Nosotros no podemos permitir que el alma se apegue mucho al cuerpo, sino que tenemos que hacer lo más posible de apegarnos al espíritu. Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, muchos piensan que son simplemente las obras de la carne que están en Gálatas. No, hay mucho más, hay mucho más. Y la palabra dice que no le demos satisfacción a lo que la carne quiere. Sin embargo, preferimos darle satisfacción a la carne y no obedecer los mandatos del espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu quiere servirle a Dios, pero nuestra alma está acostumbrada. Se recuerda que dice ahí en Génesis que desde pequeño el corazón del hombre siempre tiende a hacer el mal. O sea que por naturaleza somos pecadores. Pero si peleamos contra nuestra naturaleza humana, entonces podremos vivir una vida triunfante en el espíritu. Amén. Si no hay alguna pregunta, si no hay algo más que podamos indagar por esta noche, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este momento y seguiremos el próximo lunes y vamos a estar hablando acerca de la omnipotencia de Dios que sostiene el universo. Diga mi hermana Lucy. Pastor, ay, yo tengo una pregunta. Dígame. Y ahora, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando de esto, me llegó esta pregunta y lo fui a buscar aquí leyéndolo. Bueno, quisiera ya ver que usted lo mencionó, que me explicara un poquito, porque la verdad no lo entiendo. Cuando la palabra en el libro de Pedro, primera de Pedro 3:19, habla de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Verdad? Acabamos de decir que ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma, ¿verdad? El alma que pecar, esa ciertamente morirá. El alma es la que paga. Pero aquí, ¿a qué se refería entonces el apóstol Pedro cuando habla de estos espíritus encarcelados a los que Cristo le predicó? Ok, sencillo. Judas dice de que a los ángeles que no mantuvieron su lugar fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Por otro lado, cuando Cristo no había venido, cuando Cristo no había muerto todavía, los justos que habían fallecido ya
estaban en un lugar llamado el seno de Abraham, que estaba cerca del abismo donde está el infierno. No les afectaba, pero estaban allí. Entonces, cuando Cristo se encarnó en el hombre Jesús, que hizo toda la obra, y Jesús murió en la cruz, que es lo que tenemos que entender acerca de la unión hipostática, de que no era solamente un hombre, sino que era el Cristo, el que vivía dentro, el que habitaba dentro del cuerpo de carne. Así como nosotros tenemos un alma, así el Cristo era el que vivía dentro del cuerpo de Adán. Perdón, de Jesús. Cuando él muere, ¿cuál fue la palabra que le dijo al Padre? Padre, en tus manos encomiendo mi alma. No, le dijo Mi espíritu. mi espíritu. O sea, el espíritu que mantenía unido el cuerpo y a Cristo dentro de esa unión se apartó y fue donde el Padre. El cuerpo de carne fue enterrado y Cristo, por eso Pedro lo dice enfáticamente, no dice Jesucristo, dice Cristo, bajó a las profundidades de la tierra en donde estaba el seno de Abraham. Les fue a hablar de la buena nueva de salvación. Y dice que fue más abajo todavía para arrancarle las llaves de la muerte al que tenía posesión sobre la muerte. ¿Qué hizo con eso? Con eso fue y liberó lo que se conoce como el paraíso perdido, lo rescató y lo subió a la presencia de la ciudad celestial, lo que ahora conocemos como el paraíso recuperado. Y todos los justos que estaban allí lo siguieron. Ahí es donde viene la segunda resurrección que habla la Biblia, que dice que después que Jesús resucitó, muchos de los justos salieron de sus tumbas y fueron vistos por otros. Ahí es donde todos esos justos fueron recogidos y fueron llevados allá al paraíso recuperado y están allá esperando para el momento que sea la boda del Cordero. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es eso, de que el Cristo fue y derrotó al diablo en su propio dominio para quitarle la llave de la muerte. Y por eso dice después, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde sepulcro tu victoria? Porque ya el Señor lo venció. Y ahora somos más que vencedores. Y ya la muerte no tiene parte con nosotros. Al contrario, cuando morimos de este cuerpo, vamos a la presencia de Dios. Qué lindo, aleluya. ¿Algo más? ¿Estamos bien, mi hermana Lucy? Entonces, pastor, haciendo Sí. una recapitulación de lo que usted dijo, Sí. podemos decir, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad? Nos toca pues hablar de ese tema y hablar de tu cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno muere? Ajá. Y se hace una referencia, bueno, no sabemos, quizás pase, quizás no, pero es bueno aprender y estar preparado. A estos espíritus encarcelados, entonces podemos hablar de antes de Cristo, o sea, antes que Cristo ascendiera o antes Muriera. que Cristo bajara y muriera, resucitara, antes que resucitara, ¿había espíritus encarcelados? Sí. Ok. Sí. Entonces, Hay espíritus encarcelados todavía. aún. Hay espíritus Ok. encarcelados. Por lo que él libertó, lo que él rescató fueron los justos de la antigüedad. Y esto sucedió cuando él murió en la cruz. No antes, no después. Es cuando él murió. Porque ahí es donde él dejó su cuerpo
Mandó el Espíritu donde el Padre y él bajó a las profundidades. Que es ahí donde nace la gracia. Entonces, antes esa división del cuerpo a la tierra, del Espíritu a Dios que la dio, ¿no se daba antes de Cristo? Sí se daba, porque el cuerpo iba a la tierra, el Espíritu iba a Dios y el alma, si era justa, iba al seno de Abraham, que era el lugar de espera. Entonces lo que Cristo fue y movió del seno de Abraham al paraíso fueron almas. Sí. Entonces ahí es que estoy confundida, porque esa parte, ¿verdad? Más o menos la entendía, la tenía clara, que el Seol pues, fue movido al paraíso, almas. Pero cuando habla aquí de espíritu encarcelado. Dígame usted, ¿qué son los demonios? ¿Son almas? Espíritus, sí, no, espíritus. son espíritus. Espíritus. Sí. Ok. Pues entonces, cuando usted me dice de los justos, porque usted dijo que lo que movió, lo que llevó arriba fue a los justos. Ajá. Y aquí cuando habla de que le predicó a los espíritus encarcelados, quiere decir que le predicó a los demonios. No, ok, lo que tenemos que entender que es la palabra predicar. Nosotros cuando hablamos de predicar en el ámbito nuestro es simplemente declarar la palabra de Dios. No, lo que él fue a hacer fue a demostrar lo que él había dicho desde la antigüedad, de que él iba a vencer al diablo. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? Que se lo dijo, que le iba a pisotear la cabeza al diablo. Eso fue lo que le fue a decir a ellos. Por eso es que dice que fue y le arrancó las manos, las llaves de la muerte al enemigo. No fue simplemente a decirle arrepiéntase. No, eso ya no existe para ellos. Simplemente le fue a decir, aquí estoy. Demen que usted ya no les pertenece eso. Y entonces rescató las almas de los justos. Pero los espíritus siguen todavía allí. Que dice Apocalipsis que un día van a abrirse esas cárceles y van a venir a jugar con los que se queden. Por lo menos conmigo, yo no quiero que juegue conmigo. Amén. Hermana Rosa, dígame. Sí, pastor, referente a lo que la hermana Lucy mencionó, el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Se sigue refiriendo a los espíritus encarcelados. Sigue refiriéndose a los espíritus encarcelados. Ahora, hay otro punto. Pero esas no son espíritus, esas son almas, que son los que están en el infierno. ¿Ok? Él no fue a declararle nada a las almas que estaban en el infierno, porque esas ya de por sí, ya ellas mismas se han condenado. Pero los espíritus que eran los que estaban esperando. Recuérdese una cosa, que la ambición más grande que tiene Lucifer, que es un espíritu, es poder quitar lo que Dios declaró contra él. Esa es la lucha más grande que él tiene. Llegar a caer en gracia con Dios, lo cual es imposible ya. Su tiempo se le terminó, se le terminaron las oportunidades, el Señor se lo dijo, no lo haga, se lo dijo infinidad de veces, pero él quiso seguir haciendo lo malo, ahora tiene su pago. Amén. ¿Algo más? Amén. Si es así, entonces vamos a irnos despidiendo esta noche. Y si tiene alguna pregunta, por favor, escríbala. Y próximo lunes nos ponemos de acuerdo y buscamos dentro de la Biblia a ver qué es lo que la palabra declara. Y vamos a estar hablando un día acerca de eso, de los niveles del infierno y los niveles de la gloria. Porque hay un estudio bien profundo acerca de ello, que es bien interesante, que vamos a sacarle también bastante provecho. Amén. Amén. Vamos a pedir entonces a nuestra hermana, a nuestro hermano, se me fue mi hermano. Bueno, amén. Gloria a Dios. Hermana María, por favor, si nos puede llevar en oración para despedir este servicio.
Amén. Gracias, Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta hora le damos toda gloria, toda honra, Padre, solamente a usted, porque usted es el único merecedor de ella, Padre. Le damos gracias, Padre eterno, por el instrumento que usted ha utilizado, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por su vida, gracias por su familia, Padre. Gracias por la llenura, Padre, que usted cada día, Padre, le da. Y él mismo, Padre, por voluntad propia ha estado dando, Padre, cada lunes, Señor, con gracia, lo que por gracia él recibió de usted, Padre eterno. Le damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, que se unió a este estudio, Padre, en esta noche, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por cada bendición que usted nos da por cada día, porque su misericordia son nuevas cada día, Padre eterno. Que aunque nosotros no somos fieles, no somos merecedores, pero a usted le place, Padre, por amor, Señor amado, dando cada día de su amor, de su misericordia, Padre eterno. Le damos gloria y honra, Padre eterno, por esta enseñanza, Padre, que no tan solo, Padre, seamos oidores de su palabra, sino que la pongamos en práctica, Señor, y así mismo como la recibamos, Padre, la demos a otros, Señor, para que otro pueda también ser bendecido de igual manera, Padre eterno. No vamos a desconectar, Padre, de esta vía, pero jamás de su presencia, Padre, que sea usted con cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, Padre eterno. En el nombre poderoso de su Hijo. Al taller del